¿Y si todo lo que crees saber sobre el origen del catolicismo no fuera exactamente como te lo han contado? Porque cuando pensamos en la Iglesia Católica, solemos imaginar algo sólido, uniforme, casi eterno. Como si hubiera existido siempre tal y como la conocemos hoy, con su estructura, su jerarquía, sus normas claras. Pero la realidad es mucho más compleja, más humana y también mucho más interesante. Para entender los verdaderos orígenes del catolicismo, tenemos que retroceder más de 2000 años, hasta una pequeña región del mundo dominada por uno de los imperios más poderosos de la historia, el Imperio Romano. En ese contexto aparece una figura que cambiaría el rumbo de la humanidad: Jesucristo. Jesús no era un rey, ni un político, ni un líder militar. Era un predicador judío que hablaba de amor, de perdón, de humildad, pero también de un reino que no pertenecía a este mundo. Sus enseñanzas desafiaban tanto a las autoridades religiosas de su tiempo como al orden establecido. Y aquí hay algo fundamental que muchas veces se pasa por alto: Jesús nunca fundó una institución llamada Iglesia Católica. No creó una estructura jerárquica, no definió cargos, no estableció normas organizativas como las que conocemos hoy. Lo que dejó fue un mensaje y un grupo de seguidores que creían en él. Tras su muerte, ese grupo no desapareció. Al contrario, empezó a crecer. Sus discípulos comenzaron a predicar lo que habían visto y escuchado. Y pronto, lo que empezó como un pequeño movimiento dentro del judaísmo comenzó a expandirse por distintas ciudades del Imperio Romano. Pero este crecimiento no fue ordenado ni uniforme. De hecho, los primeros siglos del cristianismo fueron un auténtico caos de ideas. Distintas comunidades interpretaban el mensaje de Jesús de formas diferentes. Algunas lo veían como un profeta humano, otras como una figura divina. Algunas seguían cumpliendo las leyes judías, otras las abandonaban. Había desacuerdos sobre prácticamente todo: quién era Jesús, qué significaba su muerte, cómo debía vivirse la fe. No existía una verdad única. Existían muchas versiones. Y eso generaba tensiones. Aquí entra en escena una figura clave para entender cómo este movimiento empezó a tomar forma: Pablo de Tarso. Pablo nunca conoció personalmente a Jesús, pero su influencia fue enorme. Fue él quien llevó el mensaje más allá del mundo judío, abriéndolo a los llamados gentiles, es decir, a personas no judías. Y para lograrlo, tomó decisiones muy importantes. Adaptó el mensaje. Eliminó ciertas exigencias del judaísmo. Reinterpretó enseñanzas para hacerlas accesibles a culturas completamente diferentes. Gracias a él, el cristianismo dejó de ser una pequeña secta local y empezó a convertirse en un movimiento global dentro del Imperio Romano. Pero este crecimiento trajo un problema aún mayor: cuantas más personas se unían, más versiones aparecían. Había comunidades que utilizaban textos distintos, evangelios diferentes, enseñanzas que no coincidían entre sí. Algunas ideas que hoy nos parecen extrañas eran completamente normales en aquella época. Por ejemplo, existían corrientes que defendían interpretaciones más místicas, otras más filosóficas, otras más estrictas. Algunas fueron lo que hoy se conoce como corrientes gnósticas, que ofrecían una visión muy diferente de Jesús y del mundo. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar de verdad. Porque llega un momento en el que esta diversidad deja de ser sostenible. Y entonces aparece una figura que marcará un antes y un después: Constantino. Y Constantino era el emperador del Imperio Romano. Y según la tradición, antes de una batalla decisiva tuvo una visión que le llevó a favorecer al cristianismo. Pero más allá de la parte espiritual, hay algo evidente: el cristianismo podía ser una herramienta política muy poderosa. Un imperio tan grande y diverso necesitaba unidad. Y una religión organizada podía ayudar a mantener el control.
En el año 313, Constantino promulgó el Edicto de Milán, que permitía la libertad religiosa. El cristianismo pasó de ser perseguido a ser aceptado. Y poco después, comenzó a ser organizado. Para resolver los conflictos internos, se convocó un evento fundamental, el Concilio de Nicea. Aquí se reunieron líderes cristianos de todo el imperio para tomar decisiones clave. Se debatió quién era realmente Jesús. Se establecieron doctrinas oficiales. Se empezó a definir qué creencias eran aceptables y cuáles no, y esto es crucial. Porque en ese proceso, muchas ideas quedaron fuera. Evangelios que no fueron incluidos. Interpretaciones que fueron rechazadas. Comunidades que fueron consideradas heréticas. En otras palabras, el cristianismo empezó a tomar una forma oficial. No porque siempre hubiera sido así, sino porque alguien decidió que debía serlo. A partir de ahí, la estructura se fue consolidando. Se establecieron jerarquías, obispos, sacerdotes, y una figura que poco a poco fue ganando protagonismo, el obispo de Roma. Con el tiempo, este liderazgo evolucionaría hasta convertirse en el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Pero hay otro detalle que muchas veces se ignora. El catolicismo no se desarrolló en el vacío. Se desarrolló dentro del Imperio Romano, y eso tuvo consecuencias. Muchas tradiciones, símbolos y estructuras fueron influenciados por la cultura romana. Algunas festividades se adaptaron, ciertos rituales evolucionaron, y la organización de la Iglesia tomó elementos similares a los del propio imperio. Esto no significa que sea una invención. Significa que es una evolución. Como cualquier institución humana que atraviesa siglos de historia. Y con el paso del tiempo, el cristianismo no solo se consolidó, se convirtió en la religión dominante. Especialmente a partir del reinado de Teodosio I, quien lo declaró religión oficial del imperio. Desde ese momento, la Iglesia no solo tenía influencia espiritual, tenía poder. Y ese poder siguió creciendo durante siglos. Pero aquí es donde surge una de las preguntas más profundas de todas. Si el catolicismo es el resultado de siglos de decisiones, debates, conflictos y adaptaciones, ¿hasta qué punto refleja el mensaje original de Jesús? ¿Es una continuación fiel o una transformación inevitable? Porque por un lado, muchas de sus enseñanzas básicas siguen presentes, el amor al prójimo, el perdón, la compasión. Pero por otro, la estructura, las normas, la organización, todo eso ha sido moldeado por el tiempo, por la política, por la historia. Y eso no lo hace necesariamente falso. Lo hace humano. Y quizá ahí está la clave para entenderlo. El catolicismo no nació de un día para otro. No apareció de la nada. Es el resultado de un proceso largo, complejo, lleno de decisiones que marcaron el rumbo de millones de personas. Un proceso donde se mezclan fe, poder, cultura, y también misterio. Porque incluso hoy, más de 2000 años después, siguen existiendo preguntas sin respuesta clara. Textos antiguos que aún se estudian. Interpretaciones que siguen cambiando. Debates que nunca se cerraron del todo. Y eso significa que la historia no está completamente escrita. Así que la próxima vez que pienses en el origen del catolicismo, no lo veas como un punto fijo en el tiempo. Míralo como un camino. Un camino lleno de giros, de decisiones clave, de momentos que pudieron cambiarlo todo. Porque entender ese camino es entender una de las historias más influyentes de toda la humanidad. Y ahora te dejo con una pregunta que no tiene una única respuesta. ¿Crees que el catolicismo actual es fiel a sus orígenes? ¿O es el resultado de una evolución inevitable con el paso del tiempo? Te leo en comentarios.